Hay momentos en la vida familiar, ¿verdad? Esos instantes donde uno siente que el hogar, que debería ser un refugio de paz, se torna un campo de tensiones invisibles. Quizás lo has notado en el silencio incómodo durante la cena, o en la prisa por evitar ciertas conversaciones, o tal vez en esa sensación de distancia que crece día tras día sin que una discusión fuerte la defina. No son siempre los grandes conflictos, esos estallidos dramáticos que recordamos y quizás hasta podemos perdonar y olvidar, sino más bien una erosión sutil, una que carcome los cimientos de lo más preciado, la conexión que se supone nos une. Es el eco de ciertas palabras, o peor aún, de la emoción profunda que esas palabras representan, lo que lentamente va secando el jardín de nuestra convivencia, transformando el color vibrante de la vida en familia, en una monotonía grisácea que nadie desea. Piensa conmigo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido una punzada en el corazón al escuchar una frase casual, una que quizás no tenía la intención de herir, pero que se ancló en tu alma como una pequeña espina? ¿O cuántas veces tú mismo has pronunciado palabras que, al salir de tu boca, sentiste que dejaban una mancha indeleble en el ambiente, una cicatriz invisible pero real en el tejido de tu hogar? Estas experiencias no son triviales. Son indicadores de un poder inmenso que reside en algo tan cotidiano como nuestras palabras. Es un poder que a menudo subestimamos, ignoramos, o peor aún, usamos de manera inconsciente para levantar barreras donde deberían existir puentes. Muchos buscan soluciones externas para restaurar la armonía familiar. Intentan cambiar los horarios, buscan nuevas actividades conjuntas, o incluso evitan por completo los temas conflictivos, esperando que el silencio disipe la tensión. Pero la experiencia y la sabiduría de las Escrituras nos enseñan que la verdadera transformación nace desde dentro, desde la raíz de nuestras interacciones más íntimas. Y en el corazón de esas interacciones se encuentran nuestras palabras. Ellas son el vehículo de nuestros pensamientos más profundos, de nuestras emociones más crudas, de nuestras creencias más arraigadas. Son el pincel con el que pintamos el día a día de nuestro hogar, decidiendo si será una obra de arte o un esbozo borroso y lleno de sombras. Por eso, hoy, mi querido amigo, vamos a desenterrar, con la luz clara y potente de la sabiduría bíblica, el poder oculto de 5 palabras que tienen la capacidad probada y a veces devastadora de destruir lo que más amamos, nuestra propia familia. No estamos aquí para condenar ni para infundir culpa. Estamos aquí para iluminar el camino, para ofrecer una lente a través de la cual puedas ver la dinámica de tu hogar con una claridad renovada. Te voy a mostrar no solo cuáles son estas palabras, esos asesinos silenciosos de la conexión, sino también cómo podemos desarmar su impacto devastador. Este es un proceso de desarme consciente, intencional, guiado por principios que han resistido el paso del tiempo y que siguen siendo tan relevantes hoy como hace miles de años. Y lo más importante, te revelaré cómo podemos reemplazarlas. Sí, reemplazarlas con nuevas palabras, con expresiones llenas de vida, con un lenguaje que no solo repare lo que está dañado, sino que construya puentes sólidos, capaces de unir lo que parecía irreparable. Palabras que sanen las heridas más profundas del alma y forjen un legado familiar tan inquebrantable que resistirá cualquier tormenta, cualquier desafío que la vida presente. Este no es un mensaje casual, lo siento en lo más profundo de mi ser. Apoyado en la guía atemporal de las Escrituras y en la convicción de que Dios anhela la plenitud para cada familia, tengo la certeza de que este mensaje es una invitación divina. Es un punto de inflexión, no solo para tu hogar, sino para tu alma, para tu propia manera de relacionarte con aquellos que más te importan. Es una oportunidad para liberarte de patrones destructivos y abrazar un camino de edificación.
Permíteme guiarte en este viaje de introspección profunda y transformación real. ¿Estás listo para escuchar con el corazón abierto y para permitir que estas verdades resuenen en lo más íntimo de tu ser? Tu familia, tu legado, tu paz interior, bien pueden depender de ello. Ahora, permíteme llevarte a la primera palabra, la que a menudo se esconde en las sombras de nuestro corazón: el odio. Cuando escuchamos esta palabra, ¿qué imagen viene a tu mente? Probablemente un grito furioso, una confrontación abierta, una pelea destructiva. Pero, querido amigo, el odio en la familia raramente se presenta así, al menos no al principio. Su verdadera astucia radica en su silencio. Es un asesino silencioso, un veneno lento que se inyecta gota a gota en el torrente sanguíneo de la convivencia, una toxina que, sin hacer ruido, consume la vida desde adentro. No necesita alzar la voz para destruir. No necesita manifestarse en un ataque explícito, con palabras hirientes pronunciadas con malicia descarada para hacer su daño. ¿Has sentido alguna vez ese resentimiento latente? Esa amargura que se guarda celosamente, no se expresa con claridad, pero se siente en la tensión del ambiente. Es como una piedra pesada en el estómago, un nudo en la garganta que no te permite tragar las palabras de perdón ni las de afecto, dejando un sabor amargo en cada interacción. O quizás ese desdén sutil, esa mirada de reproche, ese gesto de desaprobación, un encogimiento de hombros, un suspiro de resignación que se proyecta sin ser dicho, sin que ninguna letra abandone tus labios, pero que impacta con la fuerza de un golpe invisible. El odio en el hogar no siempre grita con voz audible. A veces suspira con cansancio. Se esconde en el sarcasmo punzante, en la indiferencia glacial. Se manifiesta en la falta de escucha genuina, en la incapacidad de celebrar sinceramente las victorias del otro, en el recuerdo constante y recriminatorio de sus fallos y errores pasados. ¿Cómo es posible que algo tan profundamente destructivo opere con tanta discreción, pasando desapercibido incluso para nosotros mismos? Precisamente porque no lo identificamos como odio. Lo disfrazamos hábilmente de frustración justificada, de desilusión profunda, de un legítimo derecho a estar molesto por las circunstancias. Pero, en su esencia más cruda y honesta, cuando negamos el bien al otro, cuando deseamos, consciente o inconscientemente, su sufrimiento, o simplemente cuando nos volvemos impenetrablemente indiferentes a su dolor y a su necesidad, estamos cultivando un terreno fértil para esta fuerza destructiva que se disfraza. La Biblia, esa fuente inagotable de sabiduría práctica, nos habla de esto con una claridad que atraviesa el tiempo y las culturas. El apóstol Juan, ese discípulo del amor, en su primera carta, nos confronta con una verdad incómoda, pero esencial para nuestra sanidad y la de nuestras relaciones. Nos dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Detente un momento y reflexiona profundamente sobre esto. Juan no habla de un hermano genérico en la distancia, de alguien que conoces apenas o que vive en otro continente. Habla específicamente del que tienes visto. ¿Quién está más cerca de ti, más visto en tu día a día, más expuesto a tu mirada y a tus palabras que tu propia familia, tus padres, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos? Si el resentimiento silencioso, la amargura persistente, el desdén sutil o la indiferencia glacial se anidan en tu corazón hacia ellos, ¿cómo puedes sinceramente decir que amas a Dios, cuya esencia misma es el amor? Es una hipocresía que primero nos daña a nosotros mismos, nos desconecta de la fuente del amor divino y, por extensión lógica, desarticula la conexión vital con quienes compartimos la vida y el destino. Es un autoengaño devastador que nos roba la paz interior y la armonía del hogar. Imagina tu hogar, tu familia, como un jardín que fue plantado con las semillas más preciosas,
semillas de amor, de alegría compartida, de esperanza y de sueños. Al principio, era un lugar vibrante, lleno de color, de fragancia y de vida abundante. Pero si el odio, en sus formas más insidiosas de resentimiento y amargura no resueltos, comienza a crecer como una raíz amarga, como nos advierte con gran perspicacia el libro de Hebreos 12:15, ¿qué sucede entonces? Esta raíz no necesita un aguacero torrencial de conflictos abiertos para hacer su trabajo destructivo. Lentamente, silenciosamente, absorbe los nutrientes esenciales del suelo, privando a las demás plantas de lo que necesitan para vivir. Con el tiempo, seca la vitalidad de las flores más hermosas, marchita las hojas más verdes, y el jardín que una vez fue un deleite para los sentidos y un refugio para el alma, se convierte en un terreno estéril, desolado y sin vida. No es un acto violento y repentino, sino una lenta asfixia, una progresión dolorosa. El amor familiar, ese bien tan preciado, no se extingue con un gran fuego que lo consume al instante, sino con la falta constante de oxígeno, con la presencia persistente y corrosiva de esa raíz amarga del odio disfrazado, que se alimenta de lo que debería ser vida. Pero no estamos aquí para quedarnos en la desolación de un jardín marchito. La buena noticia, la que trae luz a la oscuridad más profunda, la que reanima la esperanza, es que existe un poderoso antídoto, un proceso transformador que restaura el puente donde el odio ha cavado un abismo aparentemente infranqueable. Es la práctica deliberada, consciente e intencional del perdón. Entiende bien, amigo mío, el perdón no es un acto único, un evento que sucede una vez y se olvida para siempre. Es un proceso diario, una elección que se renueva cada mañana. Es soltar la ofensa una y otra vez, incluso cuando la memoria insiste en traerla de vuelta. Es elegir liberar al otro de la deuda que sientes que te debe, y al hacerlo, te liberas a ti mismo de la pesada carga del rencor, que solo te encadena. El perdón es una decisión activa de no permitir que la herida del pasado, por profunda que sea, dicte el presente ni determine el futuro prometedor de tu familia. Necesitamos desarrollar herramientas para una empatía activa, para ir más allá de nuestra propia perspectiva, para ponernos en el lugar del otro con genuina compasión, para comprender sus luchas, sus temores y sus dolores más íntimos, en lugar de juzgarlos apresuradamente por sus acciones superficiales. Es un camino difícil, sí, requiere esfuerzo y valentía, pero es profundamente liberador. Y la palabra clave de reemplazo, la que tiene el poder divino de transformar el odio en conexión vibrante y sanadora, es el amor ágape. No el amor condicional, ese te amo si o te amo cuando, que es tan frágil como las circunstancias. Hablo del amor incondicional, el amor sacrificial que busca el bien del otro, incluso cuando no lo merece, incluso cuando parece imposible amarlo, incluso cuando te cuesta darlo. Es el amor que elige perdonar 70 veces 7, no porque el otro lo gane, sino porque es la naturaleza misma de Dios. Y es la única manera auténtica de que nuestro jardín familiar, tu jardín familiar, vuelva a florecer en todo su esplendor. Decide hoy, amigo mío, con una voluntad firme y un corazón dispuesto, desarraigar de una vez por todas esa raíz amarga del odio. Decide sembrar, con cada palabra y con cada acción consciente, el inagotable y transformador amor ágape en tu hogar. ¿Estás dispuesto a hacer este trabajo profundo de corazón, este trabajo espiritual que traerá vida a tu familia? Después de reflexionar sobre el sigiloso veneno del odio que corroe desde dentro, pasamos ahora a otra palabra, una que quizás no se pronuncie con tanta frecuencia, pero que carga un peso específico y un poder profético devastador: la expresión maldita sea. A primera vista, podrías pensar que esta es simplemente una mala palabra, una exclamación de enojo o frustración que escapa en el calor del momento.
Y sí, a veces lo es, un grito impulsivo. Pero te pido que miremos más allá de la vulgaridad superficial, más allá de lo que la sociedad simplemente clasifica como inapropiado. Profundicemos en la intención que subyace a esa frase, en el espíritu que la impulsa, porque en su esencia, maldita sea, no es solo un arrebato, es un decreto, es un deseo de mal, una profecía negativa, una sentencia velada que, aunque pronunciada en un instante de furia, intenta sellar el destino de aquello o aquel a quien se dirige. No es solo un sonido que se disipa en el aire, es una fuerza que se libera. Considera cuando, quizás en un momento de desesperación ante una situación compleja, alguien dice, maldita sea mi suerte, o peor aún, maldita sea esta situación que no me permite avanzar en un proyecto familiar. Pero donde el impacto es más agudo, más doloroso, más profundo, es dentro de la familia, cuando escuchamos frases como, maldita sea tu actitud, o maldita sea la hora en que esto pasó. ¿Comprendes ahora la profundidad de lo que estamos abordando? Es el acto de etiquetar a una persona, a una circunstancia o a una relación con una maldición, aunque sea en un arrebato de ira, en un momento de descontrol emocional. Estas palabras, aunque no las pensemos como conjuros mágicos o ritos oscuros, tienen un peso espiritual innegable. Se adhieren al ambiente, a la persona, a la situación. Crean atmósferas opresivas, inician ciclos de negatividad, de fracaso percibido, de destino sellado. Porque no solo describen un estado, intentan imponerlo con una fuerza que a menudo subestimamos. ¿Cómo crees que se siente un hijo, un cónyuge, un hermano, al escuchar que una parte de su ser, de su acción o de su destino, ha sido, de alguna manera, maldecida por la voz de alguien a quien ama o de quien busca aprobación y seguridad? La semilla de la negatividad se siembra directamente en el jardín del alma, y aunque la intención consciente quizás no fuera dañar de forma permanente, el espíritu de la maldición trabaja en el subconsciente, mina la autoestima, nubla la percepción del futuro, construye barreras invisibles. La Biblia, esa fuente inagotable de sabiduría práctica y verdades eternas, es inequívoca en cuanto al poder de nuestras palabras. No hay ambigüedad. Nos recuerda que la lengua no es un órgano inofensivo, es un instrumento de creación o de destrucción. Proverbios 18:21. Nos golpea con una verdad fundamental que deberíamos grabar en lo más profundo de nuestro ser, como un mandamiento para nuestra interacción diaria. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Detente un momento y reflexiona profundamente sobre esto. La muerte y la vida. No una pequeña influencia, no un ligero impacto que podemos ignorar, sino los dos extremos más absolutos de la existencia. Ambos residen en el poder, en la capacidad de tu lengua, en la elección que haces cada vez que abres tu boca. Cada vez que hablamos, estamos ejerciendo un poder, estamos tomando una decisión. Estamos eligiendo impartir vida, aliento, esperanza, posibilidad ilimitada sobre quienes nos rodean. ¿O estamos eligiendo impartir muerte, desánimo, desesperanza, limitación y profecías de fracaso sobre los seres que más deberían sentir nuestro apoyo y amor? La implicación es clara. Las consecuencias de nuestras palabras son tan inevitables como las de nuestras acciones. Santiago, en el capítulo 3 de su carta, va aún más allá en esta revelación sobre el poder de la lengua, describiéndola como un fuego voraz, un mundo de maldad que, aunque es un miembro pequeño, tiene la capacidad de contaminar todo el cuerpo y encender el curso de nuestra vida y de los que nos rodean. Nos dice que, aunque podemos domar a las bestias salvajes, nosotros, los humanos, con nuestra propia fuerza, no podemos domar la lengua. Es una fuerza poderosa, indomable por nuestra propia voluntad, pero no por la de Dios. Nos confronta con la paradoja desconcertante
de que de la misma boca pueden salir bendiciones y maldiciones. ¿Acaso la fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Nos pregunta con una retórica contundente. Y la respuesta, por supuesto, es un rotundo no. Si de nuestra boca sale una maldita sea, ¿qué tipo de agua estamos vertiendo sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros padres? Agua amarga, sin duda. Agua que envenena el espíritu, que marchita la alegría, que ahoga la fe, que construye muros invisibles donde solo debería haber cercanía. La lengua, mi amigo, tiene la capacidad de bendecir o de maldecir, de construir o de demoler, de sanar o de herir. Y en el contexto de tu hogar, cada palabra se amplifica, resuena más fuerte, penetra más hondo, porque viene de quienes se supone deben ser fuente inagotable de amor, seguridad y validación. Imagina tus palabras, cada una de ellas, como si fueran semillas. Cuando abres tu boca en el día a día de tu hogar, estás literalmente arrojando semillas al jardín fértil de tu familia, al corazón de cada miembro que la compone. Si pronuncias un maldita sea o su equivalente en espíritu, ¿qué clase de semilla crees que estás plantando? Estás sembrando cactus venenosos, cuyas espinas punzantes solo causarán dolor, resentimiento y distancia entre quienes deberían estar unidos. O estás sembrando árboles de vida, cuyas raíces fuertes y profundas proporcionarán sombra protectora, alimento nutritivo y refugio seguro para las generaciones venideras. No subestimes, bajo ninguna circunstancia, el poder intrínseco de lo que siembras con tus palabras. Una sola semilla, plantada en el momento adecuado, con la intención correcta y el corazón dispuesto, puede germinar y transformar un paisaje entero. Del mismo modo, una palabra maldecida puede enraizar una amargura que tardará años, incluso décadas, en desarraigarse, o peor aún, una sensación de incapacidad o de indignidad en el corazón de alguien a quien amas profundamente, alterando para siempre su percepción de sí mismo y de su lugar en el mundo. Pero, alabado sea Dios, la historia de tu familia, de tu vida, no tiene por qué terminar en la desolación de las semillas venenosas. Así como existe el poder de la maldición, existe un poder aún mayor, infinitamente más grande y transformador, capaz de revertir cualquier daño: el poder de la bendición. El antídoto revelado a este decreto negativo, a esta siembra de discordia, es la poderosa práctica de la siembra de la bendición. Esta no es una estrategia pasiva, no es simplemente dejar de maldecir. Es una disciplina activa, una elección consciente de usar el poder de tu lengua para bien. Significa elegir deliberadamente bendecir, incluso cuando nuestras emociones nos empujan en otra dirección, incluso cuando el otro parece no merecerlo, incluso cuando sientes que ya no te quedan fuerzas. Es el acto consciente de hablar vida, de hablar potencial, de hablar gracia sobre los miembros de nuestra familia, incluso en medio de la frustración más profunda, incluso cuando nos sentimos agotados y sin recursos para continuar. No se trata de negar la realidad de los problemas o de ignorar las dificultades. Se trata de elevar nuestra visión más allá de ellos, anclándola firmemente en la verdad inmutable de que Dios es un Dios de bendición y de redención. Y Él nos ha dado su autoridad para desatar esa misma bendición sobre nuestro entorno. La acción práctica que te propongo hoy es desarrollar la disciplina de bendecir activamente. Esto se manifiesta al reemplazar el maldita sea, no solo por un silencio, sino por un bendito seas. Se manifiesta al declarar en voz alta o en el silencio sagrado de tu corazón palabras de bien, de éxito, de protección divina, de sabiduría y favor sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre tus hermanos. Se manifiesta al recordar y verbalizar las cualidades positivas, el potencial latente que sabes que reside en ellos,
La gracia de Dios que está obrando en sus vidas, aun cuando sus acciones actuales te frustren o te duelan. ¿Puede ser desafiante este cambio de paradigma? Por supuesto que sí. Pero el amor auténtico no busca lo fácil, busca lo correcto, lo que edifica, lo que perdura. Esta es una decisión diaria, una elección consciente, un acto de fe de usar el poder que Dios te ha dado a través de tu lengua, no para destruir, sino para impartir vida abundante, para construir un legado de bendición. La palabra clave de reemplazo, esa que transformará el ambiente de tu hogar, que desatará cielos abiertos sobre tu familia y que reescribirá destinos, es la bendición. Elige bendecir, amigo mío. Elige hablar vida, porque la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, y tu familia, tu legado, tu futuro, merecen la vida en plenitud. ¿Estás dispuesto a tomar ese poder y usarlo para bendecir con cada respiración, con cada palabra? Hemos explorado cómo el odio puede corroer silenciosamente desde dentro y cómo la palabra «maldita sea» siembra veneno en el jardín familiar, dejando una estela de negatividad. Ahora, fijemos nuestra atención en otra palabra que, aunque no parezca tan agresiva a primera vista, posee el poder de edificar muros invisibles entre nosotros, sofocando la gracia y aniquilando la esperanza. La palabra nunca. Piensa en ella. No es solo una palabra que limita, es una negación rotunda, un veredicto final que pretende sellar el futuro, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de cambio, de crecimiento, de redención. Cuando la pronunciamos con fuerza, con convicción, quizás en medio de la frustración o el agotamiento, decimos, nunca cambias, refiriéndonos a ese patrón de comportamiento que nos agota, o nunca lo lograrás, sembrando una semilla de duda y derrota en el corazón de alguien que apenas está intentando. O, quizás lo más doloroso en el contexto familiar, nunca te perdonaré, levantando un muro infranqueable que bloquea el fluir del amor y la sanidad. ¿Te das cuenta del inmenso peso de esta palabra, la autoridad que le otorgamos para dictar lo que será y lo que no será, para cerrar puertas que, quizás, la mano divina tiene la intención de abrir o que el amor incondicional podría derribar? Es una palabra que, en su esencia, desafía la capacidad de Dios para obrar milagros de transformación en las vidas y limita la inagotable paciencia y el inmenso potencial que Él ve en cada uno de sus hijos. Cuando decimos nunca, con la convicción del que cree que nada puede cambiar, no solo estamos imponiendo un límite al otro, sino que también nos lo imponemos a nosotros mismos. Nos negamos la posibilidad de ver con nuevos ojos, de creer en un futuro diferente, de extender la gracia. Estamos declarando que la situación actual es la verdad eterna, que la imperfección de hoy es el destino ineludible de mañana. Y, en el ambiente familiar, esta palabra se convierte en una profecía autocumplida. Un hijo que escucha «nunca serás bueno para esto», internaliza esa declaración y quizás por miedo al fracaso, nunca lo intenta de nuevo. Un cónyuge que oye «nunca me escuchas» se cierra, convencido de que cualquier esfuerzo por comunicarse será en vano. Es un muro que no está hecho de ladrillos y cemento, sino de desesperanza y fatalismo. Un muro invisible pero impenetrable para el corazón que lo percibe. Esta negación no solo daña la relación inmediata, sino que socava la fe, la autoconfianza y la motivación de quienes están llamados a florecer dentro del hogar. ¿No crees que es una carga demasiado pesada, un decreto demasiado absoluto para ser pronunciado por labios humanos? La palabra de Dios, sin embargo, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente, una que anula por completo el poder de nuestro nunca humano. Nos recuerda que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de los comienzos frescos, de las misericordias que se renuevan. Las Lamentaciones
3, 22, 23 nos regalan una verdad que debería desmantelar cada nunca de nuestra boca y de nuestro corazón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Lo escuchas? Nuevas son cada mañana. El nunca humano choca de frente con el siempre de la misericordia divina. Cada día es una página en blanco, una oportunidad para el cambio, para la restauración, para la intervención de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decretar un nunca sobre la vida de alguien, cuando el Creador mismo proclama que su compasión es fresca y renovada cada amanecer? Piensa en las historias bíblicas de redención que son innumerables. ¿Acaso Pedro, después de negar a Jesús 3 veces con juramentos y maldiciones, no fue restaurado a un ministerio poderoso? ¿Hubo un nunca en el corazón de Jesús hacia él? Absolutamente no. Hubo gracia, hubo una pregunta directa. ¿Me amas? Y una comisión renovada. La historia de Pedro es un testimonio vibrante contra cualquier nunca que queramos imponer. Él, que falló estrepitosamente, que juró no conocer al Maestro, no fue etiquetado para siempre por su desliz. Su vida se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que, si Dios puede restaurar a un negador y convertirlo en una columna de la fe, entonces cualquier persona en nuestra familia, por más que haya tropezado o fallado, tiene el potencial de una transformación asombrosa. El nunca es una declaración de desesperanza, una limitación impuesta por nuestra visión finita. Pero Dios opera en un terreno de posibilidades infinitas. Su amor no tiene nunca, su gracia es eterna, su poder para transformar no conoce límites. Imagina entonces cómo es tener un camino lleno de bifurcaciones, con senderos que se abren hacia infinitas posibilidades de crecimiento, de reconciliación, de nuevas aventuras. Es un paisaje lleno de promesas, de potencial. Pero luego, aparece una figura, quizás tú mismo, y sin pensarlo demasiado, levanta un muro invisible de concreto en uno de esos senderos, bloqueando por completo el paso. Declara: por aquí, nunca. Y al hacerlo, no solo impide el avance por ese camino, sino que también oscurece la visión de otros senderos, infunde dudas sobre la existencia misma de la posibilidad de avanzar. Ese muro no existe físicamente, pero su efecto es tan real como si lo fuera. Bloquea el progreso, apaga la curiosidad, mata la iniciativa. Al decir nunca, estamos construyendo esos muros invisibles en el alma de nuestra familia, impidiendo que vean las maravillosas posibilidades que Dios ya ha dispuesto para ellos, cegándolos a las nuevas misericordias de cada mañana. Pero la buena nueva, el resplandor de esperanza en medio de la oscuridad de la negación, es que este muro puede ser derribado. Existe un poderoso antídoto, una fuerza transformadora que abre caminos donde antes solo había un callejón sin salida. Es el puente de la posibilidad. Este puente no se construye con una varita mágica, sino con un cambio consciente de nuestro lenguaje y más profundamente de nuestra mentalidad. La acción práctica es simple, pero profundamente revolucionaria. Reemplazar el nunca con expresiones que abran el espacio para el crecimiento, para el aprendizaje, para la intervención divina. En lugar de un nunca cambias, ¿qué tal un todavía no has logrado cambiar esto, pero sé que tienes la capacidad? O cuando la frustración amenaza con decir nunca lo lograrás, ¿por qué no preguntar con genuina curiosidad y apoyo cómo podemos hacerlo juntos? O incluso, confío en tu potencial para encontrar el camino. Fomentar un ambiente familiar de crecimiento significa celebrar cada pequeño avance, cada esfuerzo, cada intento, en lugar de solo señalar la ausencia de la perfección final. Significa practicar la gracia de las segundas, terceras y centésimas oportunidades.
porque así es como Dios nos trata a nosotros. Significa entender que el progreso rara vez es una línea recta, sino más bien un camino lleno de curvas, de paradas y arranques. Nuestro rol como padres, como cónyuges, como hermanos, es ser coconstructores de ese puente de la posibilidad, no censores de un nunca que aprisiona. Es hablar vida, creer en el potencial y declarar la verdad de que, con Dios, las cosas siempre pueden ser nuevas. La palabra clave de reemplazo, esa que abrirá cielos y moverá montañas en tu hogar, es la esperanza y el potencial. Elige hoy hablar esperanza. Elige creer en el potencial ilimitado que Dios ha puesto en cada miembro de tu familia y verás cómo los muros se desmoronan y los puentes se levantan. ¿Estás listo para demoler los nunca y construir con esperanza? Hemos reflexionado profundamente sobre el eco del odio que, como un veneno silencioso, corroe desde las sombras de nuestro corazón, y también sobre el poder de la palabra nunca. Un muro invisible que amenaza con sofocar la esperanza y cerrar las puertas a la posibilidad de redención y transformación. Ahora, mi querido amigo, fijemos nuestra atención en otra palabra, una que, a primera vista, podría parecer simplemente grosera, vulgar, pero que en realidad lleva consigo una carga mucho más profunda y destructiva. Me refiero a la expresión mierda. Podrías pensar que esta palabra es solo una expresión de enojo o frustración, un desahogo inofensivo en un momento de presión, pero te invito a mirar más allá de su sonido o su aceptabilidad social. Lo que realmente la hace tan devastadora en el contexto familiar no es solo su vulgaridad explícita, es la carga de desprecio, ira y denigración que arrastra consigo, como una cadena pesada que arrastra la dignidad. Cuando esta palabra sale de nuestros labios, no solo contamina el aire, mancha el ambiente espiritual del hogar. Es un ataque, a menudo inconsciente, a la dignidad inherente de las personas que amamos, esa dignidad que fue tejida por las manos del Creador mismo. ¿No te parece que esta es una declaración fuerte? Sí, lo es, porque la realidad de su impacto es igualmente contundente. Piensa conmigo. ¿Qué sucede cuando un padre, una madre, un hijo utiliza esta expresión para describir una situación frustrante, un error cometido, o incluso la acción o el carácter de otro miembro de la familia? No se trata de una simple queja. En ese momento, se está asociando a aquello o aquel que es objeto de la palabra con algo desechable, despreciable, sin valor. Se está devaluando, degradando. Y esta devaluación, este desprecio, no solo recae sobre el receptor, dejando una huella de desvalorización y vergüenza, sino que también degrada a quien la pronuncia. Empobrece su lenguaje, endurece su corazón y ensucia el santuario que debería ser su boca. Es el lugar desde donde debería brotar bendición y vida, no desprecio. La repetición de este tipo de lenguaje crea una atmósfera de resentimiento latente, de falta de respeto mutuo, donde la amabilidad y la cortesía, elementos esenciales para el buen funcionamiento de cualquier relación humana, y especialmente la familiar, son sustituidas por la crudeza y la agresividad verbal. Es una erosión constante del respeto, un recordatorio subliminal de que, en momentos de frustración, el valor del otro puede ser arrojado al fango. La Biblia, esa guía eterna para la vida, no nos deja en la oscuridad respecto al poder corruptor de las palabras. Nos instruye con una claridad cristalina y una sabiduría imperecedera. El apóstol Pablo, con una perspicacia que trasciende el tiempo, nos advierte en Efesios 4:29: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Detente y reflexiona sobre la profunda implicación de estas palabras. Pablo no habla solo de las malas palabras, tal como las define el mundo. Habla de cualquier palabra corrompida. Una palabra corrompida es aquella que destruye,
que degrada, que desanima, que no edifica. ¿Y qué hace la expresión mierda, sino precisamente eso? Corrompe. Corrompe el ambiente, corrompe el respeto, corrompe la autoestima. El objetivo de nuestras palabras, según Pablo, debe ser edificar, construir y dar gracia a los oyentes, es decir, impartir bondad, favor, amor inmerecido, aliento. ¿Puede una palabra tan cargada de negatividad y desprecio como mierda edificar o dar gracia? La respuesta, mi amigo, es un rotundo no. En otra de sus cartas, a los Colosenses, Pablo reitera esta verdad, diciéndonos en Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿No encaja perfectamente la expresión que estamos analizando en la categoría de palabras deshonestas o incluso de blasfemia si la usamos para degradar algo sagrado o la creación de Dios? Nos está diciendo con toda claridad que debemos despojarnos de todo aquello que degrada y deshonra. Nuestra boca, ese instrumento poderoso que tiene el potencial de crear y bendecir, debe ser un cauce de edificación, no de destrucción. La elección es nuestra. ¿Seremos arquitectos de esperanza y dignidad o destructores de la moral y la estima? Imagina tu familia, tu hogar, como un objeto de valor incalculable. Tal vez sea una reliquia antigua que ha pasado de generación en generación, pulcra, brillante, llevando consigo la historia y el amor de tus antepasados. O quizás un álbum de fotos familiar, con imágenes preciosas que capturan momentos de alegría, de unidad, de amor puro. Ahora, imagina que, a medida que pasan los días, por cada frustración, por cada enojo expresado con palabras como mierda, este objeto valioso comienza a ensuciarse. No se rompe, no se destruye de inmediato, pero capa tras capa de lodo, de suciedad, de mugre, va cubriendo su brillo original. Poco a poco, la belleza se oculta, los detalles se pierden, el significado se empaña. Ya no es tan agradable mirarlo, ni tocarlo, ni apreciarlo. Aunque su valor intrínseco no haya desaparecido, su apariencia externa, la forma en que lo percibimos y lo experimentamos, se ha degradado por completo. Así es como el uso de palabras despectivas y vulgares afecta a tu familia. No la destruye de golpe, pero la ensucia, la devalúa, la despoja de su brillo, de su santidad, de su dignidad. Pero no estamos destinados a vivir en la suciedad ni en la devaluación. Existe un camino de restauración, una limpieza profunda que puede devolver el brillo a tu hogar. El antídoto revelado, el que nos permite restaurar la pureza y el valor, es el lenguaje de la dignidad. Esta no es una simple cuestión de buenos modales, sino una profunda convicción espiritual de que cada ser humano, especialmente cada miembro de nuestra familia, es una creación divina, portadora de la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, merece ser tratado con el más alto grado de respeto y estima. La acción práctica que te propongo hoy es la autodisciplina radical en el lenguaje. Esto significa que, incluso en los momentos de mayor frustración, de enojo o de decepción, elegimos conscientemente expresar nuestros sentimientos con respeto y asertividad, en lugar de recurrir a palabras degradantes. Es un acto de voluntad, un ejercicio de dominio propio. Se trata de reconocer que tienes el control sobre lo que sale de tu boca, y que puedes canalizar tu ira o tu desilusión a través de un lenguaje que, aunque firme, no vulnere ni degrade. ¿Cómo se hace esto? Respirando hondo antes de hablar, haciendo una pausa para reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y recordando el valor intrínseco de la persona a la que nos dirigimos. Es elegir palabras que describan la emoción o la situación, en lugar de recurrir a un insulto fácil. Es un compromiso diario con la santidad de la palabra, con la creencia de que nuestro lenguaje es un reflejo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Así, la palabra clave de reemplazo,
esa que limpiará el lodo y restaurará el brillo a tu hogar, la que honrará a Dios y a tu familia, es respeto y dignidad. Elige hoy hablar con respeto. Elige tratar a cada miembro de tu familia como un ser digno, creado con un propósito divino, y verás cómo la suciedad se desvanece, el brillo regresa, y tu hogar se convierte en un santuario donde la gracia y la estima mutua florecen en abundancia. ¿Estás dispuesto a purificar tu lenguaje y con ello purificar el ambiente de tu hogar? Hemos recorrido un camino revelador, ¿verdad? Desde el odio que se esconde en el corazón y la maldición que siembra negatividad, hasta la palabra nunca, que levanta muros de desesperanza. Ahora nos enfrentamos a la última palabra, la quinta. Esta es quizás la más sutil y a la vez la más insidiosa de todas, porque no es una palabra que usualmente decimos de manera directa. No la pronunciamos en voz alta para herir o para limitar, al menos no conscientemente. Más bien, es una condición interna, un estado del alma que impulsa muchas de las palabras y acciones destructivas que hemos estado discutiendo. Me refiero a el miedo. Piensa en ello. El miedo es el tirano invisible que divide corazones, que siembra la desconfianza donde debería haber seguridad. No es una palabra que se profiera, sino un sentimiento profundo que nos controla. ¿Cuántas veces el miedo al rechazo te ha impedido expresar tu amor abiertamente a un familiar? ¿O el miedo al fracaso te ha llevado a ser excesivamente crítico con un hijo, intentando protegerlo de un dolor que tú mismo quizás experimentaste, pero sin darte cuenta de que le estás negando la oportunidad de aprender y crecer? ¿Has sentido cómo el miedo al juicio de los demás te lleva a mantener un silencio incómodo, a evadir la confrontación necesaria, a construir fachadas de perfección que, con el tiempo, te agotan y te aíslan? El miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura de las expectativas o incluso el miedo a la pérdida son motores potentes de control excesivo, de ira desmedida, de evasión constante o de un silencio aplastante que ahoga la vida en el hogar. Es la palabra no dicha, la emoción subyacente que dicta muchas de nuestras reacciones más dañinas en familia. Es un dictador silencioso que orquesta el caos emocional sin siquiera pronunciar una sola sílaba. Este tirano invisible se manifiesta de muchas formas, y su influencia es tan vasta como la imaginación humana. El miedo a perder el control nos lleva a microgestionar la vida de nuestros seres queridos, ahogando su autonomía y su capacidad de elección. El miedo a ser vulnerable nos hace levantar defensas, proyectar una imagen de dureza que impide la conexión genuina y el entendimiento mutuo. El miedo a la intimidad nos hace poner distancia, física o emocional, generando una frialdad que no existía. El miedo a la verdad, a la realidad de una situación, puede llevarnos a la negación, a la evasión de conversaciones difíciles, a la creación de secretos que carcomen la confianza. Es una energía que, en lugar de unir, separa. En lugar de construir, demuele. En lugar de sanar, enferma. El miedo no es un simple sentimiento. Es una fuerza espiritual que puede aprisionar el corazón de tu familia, limitando su potencial y robándole la alegría. ¿No es profundamente irónico que, en nuestro intento de proteger lo que amamos, a menudo, guiados por el miedo, terminamos dañándolo más profundamente? Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha contra el miedo. La palabra de Dios nos ofrece una liberación poderosa, una verdad que desmantela el poder de este tirano. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una declaración que debería resonar en cada fibra de nuestro ser, liberándonos de sus cadenas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Detente y medita en cada una de estas palabras. No es un espíritu de cobardía, de temor paralizante, de parálisis ante el desafío. Lo que Dios nos ha dado es un espíritu de poder,
Esto no se refiere a un poder para dominar a otros, sino a una capacitación divina para enfrentar la vida con valentía, para tomar decisiones sabias, para superar los obstáculos con una fuerza que no es nuestra. También nos ha dado un espíritu de amor, el amor ágape que hemos mencionado, el amor incondicional que, por su propia naturaleza, es lo opuesto al miedo. El amor verdadero busca el bien del otro, mientras que el miedo es inherentemente egoísta, buscando protegerse a sí mismo a toda costa. Y finalmente, un espíritu de dominio propio, la capacidad de controlar nuestras emociones, nuestras reacciones impulsivas, de pensar con claridad y de actuar con propósito, en lugar de reaccionar instintivamente desde el pánico o la ansiedad. Este versículo es un antídoto completo al miedo. Nos recuerda que la naturaleza de Dios en nosotros es de fortaleza, de afecto incondicional y de autocontrol. Y Juan, el amado discípulo, lo reafirma aún más en 1 Juan 4:18, diciéndonos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Entiendes la magnitud de esta verdad? El miedo no puede coexistir con el amor perfecto, donde el amor de Dios, ese amor ágape que te capacita, reina en tu corazón y en tu hogar. El miedo se disipa, se desvanece, es expulsado. Los Salmos, ese libro de oraciones y alabanzas que nos enseña a confiar en Dios en cada circunstancia, están llenos de esta promesa. El Salmo 23 nos asegura que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 27:1 proclama con audacia: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas no son solo palabras bonitas, son declaraciones de fe, de confianza en un Dios soberano que es más grande que cualquier miedo que podamos enfrentar y que nos invita a depositar todas nuestras ansiedades en Él, como nos dice 1 Pedro 5:7. Imagina tu familia, tus relaciones, como un paisaje montañoso hermoso, lleno de valles y cumbres, de caminos claros y vistas impresionantes. Pero de repente, una densa niebla, una niebla fría y húmeda, comienza a descender sobre el paisaje. No es una niebla ligera, es el miedo. Esta niebla no solo oculta las cumbres, sino que se interpone entre los miembros de la familia. Ya no pueden verse claramente unos a otros. Las expresiones se distorsionan, las intenciones se malinterpretan, la comunicación se vuelve un desafío, llena de pasos inciertos y choques accidentales. La niebla del miedo crea sospecha, dificulta la confianza y aísla a los miembros de la familia, impidiendo que se vean y se conecten verdaderamente. Te sientes solo, incluso estando rodeado de quienes amas, porque la niebla no te permite ver sus rostros con claridad, ni sentir su calor, ni percibir su amor. Los puentes de conexión se vuelven invisibles y cada uno se siente solo en su propia porción de niebla, asustado y sin dirección. Es una imagen desoladora, ¿verdad? Pero la niebla no es permanente. El sol siempre tiene el poder de disiparla, de revelar el paisaje en toda su gloria. Y para disipar la niebla del miedo en tu hogar, el antídoto revelado es la fe que unifica. Esta fe no es un concepto abstracto o un mero asentimiento intelectual. Es una fuerza viva, activa, que nos empodera para enfrentar el miedo de frente. Comienza por la acción práctica de identificar los miedos subyacentes. ¿Qué es lo que realmente te asusta? ¿Qué miedo está detrás de tu necesidad de control, de tu ira, de tu silencio, de tu crítica? Anímate a la introspección honesta. A veces, la simple identificación del miedo le quita parte de su poder. Y si el ambiente lo permite, en un espacio seguro, atrévete a la comunicación vulnerable con tus seres queridos. Expresa tus miedos no como acusaciones, sino como invitaciones a la comprensión mutua. Reconoce el miedo sin permitir que te domine. Luego, practica la confianza en Dios. Confía en su soberanía, en su amor,
en su cuidado inquebrantable. Recuerda sus promesas, esas palabras de vida y seguridad que están en los Salmos y en toda la Escritura. Y, de la mano con esto, cultiva el amor incondicional dentro de tu familia. Crea un espacio seguro, un refugio, donde la vulnerabilidad sea vista como una fortaleza, no como una debilidad. Donde se pueda admitir, tengo miedo, me equivoqué, necesito ayuda, sin temor a la condena, sino con la expectativa de recibir apoyo y amor. Requiere valentía ser vulnerable, pedir perdón, admitir errores. Pero esta valentía no nace del desprecio o la indiferencia. Nace del amor, de un amor que cree en la redención, en la restauración, en el poder de Dios para hacer todas las cosas nuevas. Así, la palabra clave de reemplazo, esa que disipará la niebla y unificará tu hogar bajo la luz de la verdad, es la confianza y la seguridad. Elige hoy confiar en Dios por encima de tus miedos. Elige sembrar seguridad en el corazón de tu familia a través de tu amor incondicional y tu vulnerabilidad auténtica. Y verás cómo la niebla se disipa, los lazos se fortalecen y tu hogar se convierte en un faro de paz y esperanza. ¿Estás dispuesto a caminar por fe, disipando el miedo y construyendo un legado de confianza y seguridad en tu familia? Hemos navegado juntos por aguas profundas, ¿verdad? Hemos desenterrado las raíces amargas del odio, esa fuerza silenciosa que carcome el alma familiar. Hemos expuesto el poder devastador de la palabra maldita sea, un decreto negativo que siembra desolación donde debería haber esperanza. También hemos confrontado el nunca, ese muro invisible que aprisiona el potencial y niega la gracia divina. Reconocimos la crudeza de mierda, una expresión que devalúa la dignidad intrínseca de nuestros seres queridos. Y finalmente, hemos mirado de frente al miedo, el tirano oculto que divide corazones y nos roba la confianza. Pero querido amigo, este viaje no ha sido solo para identificar el problema. Cada una de estas palabras destructivas, cada una de estas sombras, ha revelado su contraparte luminosa, su antídoto. Hemos descubierto el poder inagotable del amor ágape para disipar el odio, la fuerza transformadora de la bendición para contrarrestar la maldición, la amplitud de la esperanza y el potencial para derribar los muros del nunca, la pureza del respeto y la dignidad para limpiar la vulgaridad, y la solidez de la confianza y la seguridad para disipar las nieblas del miedo. Te das cuenta, entonces, de que cada elección de palabra que hacemos no es trivial. Cada vez que abrimos nuestra boca, estamos ejerciendo un poder inmenso, el poder de construir o el poder de destruir. Estamos en una encrucijada constante, decidiendo el destino emocional y espiritual de nuestro hogar con cada sílaba que pronunciamos. Es una responsabilidad sagrada, un ministerio diario. Ahora, ¿cómo llevamos estas verdades desde la reflexión a la acción concreta en el día a día de nuestro hogar, de nuestra familia? Permíteme ofrecerte un marco sencillo, un camino práctico que puedes empezar a transitar desde este mismo instante. No se trata de una fórmula mágica, sino de un compromiso constante y consciente, guiado por la mano de Dios. El primer paso es la conciencia diaria. Te propongo que te conviertas en un centinela vigilante de tu boca y de tu corazón. Así como el pastor cuida de su rebaño, tú cuidarás de tu lenguaje. Antes de que una palabra escape, antes de que un pensamiento se convierta en una expresión audible, pregúntate honestamente, ¿qué estoy a punto de decir? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Está cargada de amor o de resentimiento? ¿Edifica o destruye? Este es un ejercicio de autoobservación profunda, de traer a la luz de la conciencia aquello que a menudo se desliza sin filtro. Recuerda el Salmo 19:14, que nos invita a orar. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que cada palabra tuya sea un acto de adoración,
un reflejo de tu deseo de honrar a Dios y a quienes Él ha puesto en tu vida. El segundo paso es la pausa reflexiva. En medio del calor del momento, cuando la frustración, el enojo o el cansancio te abruman y sientes la urgencia de reaccionar impulsivamente, te ruego que respires. Detente. Haz una pausa, aunque sea por un segundo. En ese breve instante, en ese lapso que a veces parece insignificante, tienes el poder de elegir una respuesta diferente. Pregúntate con sinceridad, ¿esto que voy a decir edifica, construye, añade valor, esperanza, amor o respeto a la situación y a la persona? Si la respuesta no es un rotundo sí, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, elige el silencio o busca una forma diferente, una palabra más amable, una expresión más constructiva. El dominio propio, el fruto del Espíritu, es nuestra mayor arma contra la reacción impulsiva. No es una supresión, sino una redirección consciente de nuestra energía hacia el bien. Es un acto de amor y de sabiduría que previene el arrepentimiento futuro y fortalece los lazos presentes. El tercer paso, y quizás el más transformador, es la siembra deliberada. No basta con evitar lo malo, debemos elegir activamente sembrar lo bueno. Elige, con una voluntad inquebrantable, llenar tu hogar con palabras de amor, con expresiones de bendición, con declaraciones de esperanza, con gestos de respeto y con actos de confianza. Imagina que tu boca es una canasta llena de semillas preciosas. Cada día, intencionalmente, planta esas semillas en el corazón de tus seres queridos. Una palabra de aliento a tu hijo, una expresión de gratitud a tu cónyuge, un reconocimiento a tus padres, una muestra de fe a tu hermano. Estas semillas germinarán, crecerán, y con el tiempo transformarán el paisaje de tu familia en un jardín vibrante, abundante y lleno de vida. Salmo 126:5 nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La siembra deliberada puede requerir esfuerzo, incluso lágrimas, pero la cosecha, mi amigo, será abundante y gloriosa. Tu familia no es solo un grupo de personas que comparten un techo, es tu primer ministerio, tu primer campo de batalla donde se forja tu carácter, y tu primer jardín, el lugar donde cultivas las relaciones más importantes de tu vida. Que cada palabra tuya sea una semilla de vida, un pilar de edificación, un eco del amor divino. El cambio, lo sé, no es fácil. Exige esfuerzo, paciencia y una dependencia constante del Espíritu Santo. Pero con Dios, cada palabra puede convertirse en una piedra angular, una que fortalece un hogar que quizás parecía desmoronarse, que sana heridas que parecían incurables, que reconstruye puentes que se creían perdidos para siempre. Tu hogar puede ser, y está llamado a ser, un reflejo del cielo en la tierra. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido esa chispa de esperanza, te invito a una acción más. Deja un comentario aquí abajo. ¿Cuál de estas 5 palabras, o el espíritu que las acompaña, te ha desafiado más profundamente hoy? ¿Y qué palabra de vida, qué semilla de bendición, de esperanza, de amor, de respeto o de confianza prometes sembrar deliberadamente en tu hogar esta semana? Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita. Si este mensaje ha sido un bálsamo para tu alma, compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esta verdad. Juntos, como comunidad de fe, podemos transformar hogares, uno a uno, una palabra a la vez. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas guías que Dios sigue poniendo en mi corazón para tu vida y tu familia. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que es más profunda que cualquier tormenta, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y que tu boca sea, a partir de hoy, una fuente inagotable de vida, de gracia y de bendición para todos los que te rodean. Amén.